Sentir pulsaciones en el abdomen pudiese ser potencialmente peligroso, como fue el caso de este paciente que se presentó en la consulta, y como hallazgo incidental al médico le llamó fuertemente la atención esta pulsatilidad que se observa en su abdomen. Se prendieron las alarmas ante la sospecha de que el paciente tuviese un aneurisma de aorta abdominal. Aneurisma de aorta abdominal que fue confirmada a través de estudios de imágenes y este paciente se le terminó realizando un procedimiento quirúrgico. Por lo que quiero que me acompañes en la totalidad de este video, que entendamos, que aprendamos juntos todo sobre el aneurisma. La arteria aorta es la arteria más grande e importante del ser humano. Piensa que por allí pasan en promedio 5 litros de sangre en un minuto. Cuando hablamos de un aneurisma, hablamos de que el diámetro de esta arteria creció más del 50% del diámetro que debería tener o del diámetro considerado como esperado o como normal en ausencia de esta enfermedad. Y digamos que los aneurismas se pueden subclasificar a su vez en aneurismas verdaderos y aneurismas falsos o pseudoneurismas. Los aneurismas verdaderos son los que comprometen las tres capas de la arteria aorta, que son la capa íntima, la capa muscular y la capa adventicia o también llamada capa externa. Por otro lado, los pseudoaneurismas o falsos aneurismas respetan, es decir, no afectan, no comprometen a la capa externa o a la capa adventicia. Por otro lado, según su morfología, es decir, según su forma, se puede clasificar en saculares o en fusiformes. Son saculares cuando afectan a una parte de la circunferencia del vaso. Son fusiformes cuando afectan a toda la circunferencia del vaso. Pero para entender un poquitico más en detalle sobre dónde se ubican los distintos tipos de aneurismas de la arteria aorta, es imprescindible conocer la anatomía de la misma. La arteria aorta se origina en el ventrículo izquierdo de nuestro corazón. Su trayecto es inicialmente ascendente. A esta parte de la aorta se le llama aorta ascendente. Posteriormente va a formar un arco llamado arco aórtico y empieza a descender a través del tórax hasta llegar a nuestro abdomen. Entonces, dependiendo del nivel, vas a encontrar que la llaman como aorta descendente, aorta abdominal. La localización más frecuente de aneurisma aórtico, independientemente de su causa, es en la arteria aorta infrarrenal, o sea, en la porción de la aorta que está por debajo del riñón, y suele ser de causa aterosclerótica. Ya esto lo vamos a entender a continuación. Suele ser fusiforme, o sea, va a comprometer toda la circunferencia de la aorta, y dado que la aorta renal suele medir en promedio 2 centímetros, hablaríamos que esta tiene un aneurisma cuando su diámetro es mayor de 3 centímetros, recordando que el concepto definitorio de aneurisma es una dilatación, un aumento del diámetro de más del 50%. Por supuesto que los aneurismas también van a poder aparecer en otras localizaciones como la aorta ascendente, el callado aórtico, la aorta descendente. La principal causa de aneurisma aórtico es la ateroesclerosis. La ateroesclerosis es un tipo específico de arterioesclerosis en donde hay una acumulación de grasa, de colesterol en las paredes de esta arteria, pero por supuesto que también puede tener otras causas distintas a la aterosclerosis, como por ejemplo un aneurisma sifilítico, un aneurisma infectado o micótico, un aneurisma asociado a vasculitis como enfermedad de Orton, de Behçet, a la misma artritis reumatoide, y un aneurisma asociado a una necrosis quística de la capa media de esta arteria, como puede ocurrir frecuentemente en el síndrome de Marfan. Es frecuente que estos aneurismas estén trombosados en su interior, o sea, se forma un trombo, pero la característica es que este trombo está bien adherido a la pared de la aorta. Se puede incluso calcificar. El hecho de que tenga un trombo, esto no justifica que se haga una anticoagulación rutinaria. Pero claro, si el aneurisma empieza a crecer, empieza a aumentar de tamaño, va a empezar a ocasionar síntomas asociados. Entonces aparece el dolor. Cuando se trata de un aneurisma de aorta torácica, te va a ocasionar dolor principalmente a nivel de la espalda. Para el caso de los aneurismas de aorta abdominal, es frecuente que los pacientes experimenten dolores lumbares, dolores a nivel abdominal, por supuesto, y dolor a nivel
inguinal. Y si el aneurisma se rompe, pues va a depender si es una rotura parcial o completa. Los pacientes van a experimentar un dolor súbito, intenso, pulsátil y se puede asociar a una caída de la presión arterial, a un choque hipovolémico y en el peor de los casos los pacientes pueden fallecer. Y también pueden aparecer síntomas que están relacionados con la compresión de estructuras que están cerquitas al aneurisma de aorta ascendente, por ejemplo. Imagínate que este empieza a crecer, a aumentar de tamaño. Si comprime al nervio laringio recurrente, la persona desarrolla disfonía. Si comprime a la tráquea, los pacientes pueden desarrollar, por ejemplo, ronquera, sensación de dificultad para respirar. Y si comprime al esófago, los pacientes pueden quejarse de disfagia, de dificultad para tragar los alimentos. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que aumentan el riesgo de que el aneurisma se rompa? ¿Qué es a lo que más le tenemos miedo? ¿Qué es lo que no queremos que pase? Ojo, cuando el diámetro o el tamaño del aneurisma es mayor a 5.5 centímetros, empieza a aumentar el riesgo de una manera importante de que este se rompa. La edad avanzada, ser mujer, tener antecedentes de hipertensión arterial, el tabaquismo, tener antecedentes de enfermedades de tejido conectivo, tener antecedentes de EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, principalmente aumenta el riesgo de que se rompa un aneurisma de aorta torácica. Y por supuesto, un aneurisma que ocasiona síntomas en los pacientes, todos los que hemos mencionado anteriormente, es un aneurisma que está dando señales de alerta de que se puede romper. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Partiendo de la clínica, de lo que nos expresa los pacientes, signos y síntomas, partiendo del examen físico, y toda esta sospecha inicial la podemos confirmar inicialmente con una ecografía. Te confirma la sospecha diagnóstica, te da información sobre el tamaño del aneurisma, pero en realidad se queda corta. La mejor imagen es una angio-TAC con contraste que incluso te va a servir para planificar el procedimiento quirúrgico. Y finalmente, en el tratamiento es fundamental suspender el tabaquismo. Es fundamental tener muy bien controladitos todos estos factores de riesgo cardiovascular, todos estos factores que favorecen la aterosclerosis. El uso de beta bloqueadores son los fármacos antihipertensivos de elección, especialmente si los pacientes tienen antecedentes de síndrome de Marfan. Y las indicaciones de cirugía a grandes rasgos, por supuesto, porque tiene indicaciones o particularidades muy específicas y puntuales. La cirugía se hace para aquellos pacientes que tienen un aneurisma con un tamaño mayor de 5.5 centímetros, un aneurisma que está creciendo más de 1 centímetro por año o un aneurisma que ocasiona signos y síntomas en los pacientes. Espero que este video haya sido de tu agrado. Si te logró ser de gran utilidad, siempre te recuerdo y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube con campanita activada, a que me dejes un pulgarcito arriba, me compartas tu opinión en caja de comentarios y por supuesto, no menos importante, a que me ayudes a compartir esta información para que sigamos juntos llevando y comunicando la medicina a más personas. Nos vemos en el siguiente video, familia. Chao, chao.